video de esta ojalá serie que podamos hacer con mi amigo Sergio, Historia Oculta de la Música, qué título más evocador e interesante, ¿no? Parte uno. La parte uno sería, como les contaba, algo más enfocado en la cultura más popular, ¿cierto? Especialmente siglo XX, eh, especialmente relacionado con el rock, ¿no? El siglo XX, en lo que se refiere a los pactos y el ocultismo de la historia de la música de esos tiempos. Pero aún así vamos a remontar un poquito más atrás, antes del siglo XX, más que nada para hacer una especie de introducción. Eh, ok. Bueno, ya que hablar de pactos, obviamente hay que hablar del jefe, ¿no, Sergio? De Lucifer. Y acá hay un pequeño extracto del libro de Ezequiel, ¿eh? Que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, turquesa, onice y berilo, el zafiro, rubí, la esmeralda y oro. Las horas de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Ezequiel 28:13. Se refiere a Lucifer, al momento que fue creado Lucifer y creado junto con música a la vez. De hecho menciona cada uno de los instrumentos, ¿cierto? Entonces, esta especie también de conexión bien linda, finalmente, entre el nacimiento de Lucifer y la música, las artes, ¿cierto? El sonido. Así que eso, para empezar. Y si hablamos de pactos, obviamente hay que remontarnos al Fausto, ¿no? Al Johann Faust, que fue un alquimista del siglo XVI, que existió, digamos, y que, bueno, la historia cuenta que cuando, habiendo hecho un pacto con el diablo, ¿no? El diablo se presenta a recolectar su alma, y él se niega, y se produce una explosión en su laboratorio de alquimia. De ahí surge la historia que toma Marlowe, el dramaturgo, para hacer primero que nada una obra de teatro, ¿cierto? En el año 1604, y que posteriormente daría también origen a la obra de Goethe, ¿cierto? Ya eso mucho después, en 1808. Pero parte todo con este personaje que al parecer existió, ¿eh? Este alquimista, el cual muere en su laboratorio. Nos recuerda quizás, Sergio, a Saint Germain, ¿no? Puede ser. Por ahí, bueno, ahí se puede conectar todo esto también. Bueno, eso para empezar también con esto de la idea de los pactos. Ahora, bueno, ya adentrándonos en la música en sí, bueno, a pesar de que vamos a hablar del siglo XX y más que nada enfocándonos en la música rock del siglo XX, ahí quería también incluir un par de compositores clásicos, músicos clásicos. Bueno, más adelante, en las series que vengan, vamos a ver los clásicos más en detalle, pero un par que me gustaría mencionar muy rápidamente a Tartini. Como veis en el cuadro, la historia dice Tartini, del siglo, Tartini es por ahí por el siglo XVIII. ¿Cierto? Un músico que había aprendido a tocar violín hace muy poco tiempo, 3 años, específicamente antes, que tiene un sueño, ¿eh? Tiene un sueño en que se le aparece el diablo. Y el diablo interpreta una melodía, una pieza, que él al despertar trata de recordar y transcribir. Pero esa transcripción, ¿cierto? La partitura no es de la belleza y complejidad original como la interpretó el diablo. Pero aún así, él puede rescatar algunos detalles y hacerla propia, que sería posteriormente conocida como el Trino de Tartini, que es una obra muy bella, una pieza muy bella, que recomiendo acá a todos los que nos están viendo que la escuchen, los que son conocedores de la música clásica. Una pieza también muy conocida en violín. Eso fue Tartini, siglo XVIII. Y también tenemos posteriormente otro violinista, un excelso violinista, también muy conocido, Paganini, Paganini, sí. ¿cierto? Y él también, bueno, hay mucha historia en torno a Paganini, un poco posterior, bueno, bastante posterior a Tartini, ¿cierto? Ya estamos hablando casi del siglo XVIII, uno de los mejores violinistas que ha visto la historia, y se dice que él también contrajo un pacto con el diablo para poder ejecutar notas imposibles en su violín, ¿cierto? Por eso que este cuadro, esta pintura, ¿cierto? O esta caricatura es muy famosa por la expresión de sus dedos, ¿cierto? Porque tú sabes que para tocar violín y llegar a notas muy altas en el violín requiere una capacidad bien excepcional. Y él supuestamente hubiese pedido tener esta capacidad, ¿sí? Unos dedos extensos para poder lograr esas notas que eran imposibles. Ese, digamos, es el mito, ¿no? Pero la historia, al parecer, sería un poco diferente a la historia real, en que él sufría de una condición, ¿cierto? Que se llamaba aracnodactilia, que al parecer es algo real, en que la flexibilidad de las
de las articulaciones de las manos son diferentes que el resto de las personas. Entonces podía ejecutar notas muy difíciles y de mucha altura en el violín, muy cercano al cuerpo del violín, ¿cierto? Que es mucho más complicado, que requiere dedos muy largos, digamos. Y él tenía esta condición que le favorecía. Y su aspecto, como esto en esta caricatura, también tiene que ver con que él sufría de sífilis. Porque como tú sabes, la sífilis se trataba en aquellos tiempos con un tratamiento de base a mercurio. Entonces producía que la gente adelgazara mucho, perdiera los dientes, ¿cierto? Adquiriera este tinte de piel algo grisáceo. Entonces imagínate ver a este violinista tocando con ese aspecto en los escenarios de Europa. Entonces la gente empezó a creer que esta leyenda de su supuesto pacto era real, digamos, por su aspecto. Que esto no ha sido muy diferente que lo que aparece ahí en la caricatura. Paganini, bueno, también recomiendo, obviamente, que escuchar a Paganini, las obras excepcionales en violín. Ya pasamos al siglo XX, ya derechamente el siglo XX, muy conocida la historia, ¿cierto? También esta lógica de los pactos, ¿cierto? De Robert Johnson. Esto ya es las décadas de los 20, ¿no? El blues del Mississippi, en torno al Mississippi, ¿cierto? Donde surge el blues, que como tú sabes, Sergio, también está muy conectado con el vudú, ¿cierto? Toda esta cultura de las plantaciones, ¿cierto? De los años 30 en Estados Unidos, en torno al Mississippi, plantaciones con trabajadores de color esclavos, también nos lleva a esto del vudú traído también por las personas del continente negro, ¿cierto? De África. Entonces hay una conexión muy interesante entre en este momento histórico en Estados Unidos, en torno al Mississippi, el cultivo de ciertos aspectos del vudú, ¿cierto? Traído de África, que también se enlaza con la creación del blues también, a través de los años, especialmente de la década del 20. Entonces se dice que Robert Johnson, bueno, era un músico bastante mediocre, ¿cierto? Aparece con su guitarra, y de un día para otro, él también aparece tocando en unos lugares que eran ciertos bares que habían en esa época, que la gente de hecho bebía algo que se llama esterno, y el esterno era como combustible para las estufas, imagínate. La gente se juntaba en estos bares, y veían estos artistas, ¿cierto? Bares muy deplorables, ¿cierto? Es más que nada para la diversión de la mano de obra. Y él aparece un día y tocando en el escenario de estos lugares como si estuviesen sonando 4 músicos al mismo tiempo. Era algo muy complejo lo que él estaba ejecutando, después de haber sido públicamente reconocido como un músico muy mediocre. Entonces aquí nace un poquito también la leyenda esto del pacto, y también si tú quieres sumarte a esto de la encrucijada, ¿no? Acá la historia parte cuando supuestamente él se dirige a la encrucijada donde en teoría se aparecía el diablo a ofrecer ciertos obsequios a cambio del alma en este caso de los músicos. La imagen o la metáfora de la encrucijada tiene mucha simbología, ¿cierto? Muchas interpretaciones. En este caso era muy común en ese tiempo pensar que el diablo se presentaba ahí en la encrucijada, ofrecer algunos beneficios ¿cierto? A sus asociados en el pacto. Bueno, en cuanto, si me permite, en cuanto a ese Sí, sí. tema de la encrucijada, es bien interesante que uno de los primeros indicios de esa relación entre una entidad oscura, un ser oscuro y la encrucijada, vendría con la diosa Hécate. Hécate, esta diosa que adoraba a los griegos, pero que tiene un origen no griego, que vendría de otras zonas, posiblemente más del lado de Asia. Ella se aparecía en esta encrucijada, ella traía unos perros, si tú escuchas aullidos en la noche, en lugares donde no debieran haber perros, por ejemplo, sería una señal de que está cerca de Hécate. Pero Hécate se encontraba precisamente en esta encrucijada. Y ese tema de la encrucijada es interesante porque también ha llegado, claro, como tú lo estabas diciendo, a América, ¿cierto? Y también a Chile. También hay relatos orales donde te hablan también de que el diablo aparece en esta encrucijada. Entonces es algo ya universal. Claro, pues ya casi comparte de la cosmogonía de todas las culturas, ¿cierto? De hecho, bueno, conectándolo con el vudú, Papa Legba, ¿cierto? Que como especie de diablo del vudú, ¿cierto? Se aparece también en la encrucijada. Como tú dices, claro, fue quizá
traído a la América, y bueno, eso tomó, adaptado a las culturas locales, y mezclado también con la cultura negra. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, del sur de Estados Unidos, entonces hay toda hay una alquimia de varias culturas que es bien interesante, ¿eh? Pero claro, la encrucijada se mantiene como constante. Bueno, es el caso de Robert Johnson, que uno de los precursores blues, junto con otro músico que se llamaba Muddy Waters, también en aquellos tiempos. Ahora, un aspecto netamente musical, ¿cierto? Siempre se piensa que la música británica, especialmente la inglesa, influyó mucho en la norteamericana, casi exclusivamente, pero en el caso de Robert Johnson y Muddy Waters, que eran los primeros bluseros, influenciaron en bandas allá también, que sería el caso, por ejemplo, de Rolling Stones o Led Zeppelin. Entonces también hay ¿cierto?, una influencia de este lado del mundo, digamos, de las Américas hacia Europa. The Beatles. Bueno, cuando se vuelve, aquí también Sergio, imagino que va a querer hablar algo, acá donde la imagen de Alice Crowley se vuelve muy popular, ¿cierto? Ya parte ya del colectivo casi universal y del colectivo popular, ¿cierto? Este es el disco del año, si no me equivoco, 67, ¿cierto? Del Sgt. Peppers, un nombre más largo, pero realmente se conoce como solamente Sgt. Peppers, de The Beatles. Y bueno, ahí está, ¿cierto? Sergio, y tú lo ves también, ahí está Crowley, ¿cierto? La portada. Este disco bien, que tiene lo rodean muchos mitos, muchas historias, pero un poco resumiendo, Lennon con McCartney, ellos deciden hacer un disco basado en íconos de su juventud. Y curiosamente los íconos más, digamos, eclécticos eran los de Lennon. De hecho, Lennon fue el que postuló poner a Crowley acá, junto también con a Marqués de Sade y a Oscar Wilde también. O sea, Lennon era el que tenía un poco este como acercamiento con personajes más oscurillos, digamos, ¿cierto? Más que McCartney. Ahora, aquí no fue incluido finalmente Sae, me parece que no, ni tampoco Oscar Wilde, pero sí, me parece que está por ahí Oscar Wilde, no recuerdo mucho, pero sí está ahí en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Alistair Crowley. También el disco del 68 de Beatles, que se llama el White Album, el álbum blanco, que fue años por el 68, también fue muy polémico. Como tú sabes, se conecta con la familia Manson, ¿cierto? Porque en este disco hay un tema que se llama, si no recuerdo, el Helter Skelter, que es una montaña rusa que se encuentra en Inglaterra y que Charles Manson, al escuchar el tema y al malinterpretarlo, entendió que, por la mala interpretación de algunas palabras, algunos versos, de que los Beatles están hablando de una guerra racial, ¿cierto?, entre blancos y negros en aquellos tiempos, ¿cierto? Bueno, este disco es 68, pero ya es los 70 más o menos, o fin de los 60, llega a las manos de Manson, ¿cierto? Charles Manson, y ahí es donde empieza toda esta especie de paranoia de Manson también, ¿cierto? Él decía, de hecho se consideraba un quinto Beatles. Él decía que los Beatles, los cuatro eran una especie de profetas, y era el quinto elegido dentro de su paranoia. Y bueno, ambos discos, el Sgt. Peppers y el White Album, siempre han sido polémicos por lo mismo, ¿cierto? Porque han sido siempre conectados con ciertas imágenes o ciertas figuras un poco polémicas. Esos The Beatles, ya estamos entrando a años 70, ¿cierto? Y no, y la historia de Led Zeppelin, ¿cierto? Ya estamos derechamente en el año 70, la década de 70, con dos álbumes muy importantes de Zeppelin, que es el Zeppelin 3, el homónimo, Led Zeppelin 3, del 70, y Led Zeppelin 4, del 71, que son quizás los más conocidos de la discografía de Led Zeppelin. El Led Zeppelin 3, el que está ahí en pantalla, ¿cierto? La carátula, la portada, contenía dentro de bueno, al interior del disco, del vinilo en ese tiempo, la inscripción de Crowley, la famosa, digamos, lema de Crowley, ¿cierto? Haz tu voluntad, será todo la ley, ¿cierto? Eso aparece en este álbum, ya, ellos están conectados con Crowley, especialmente Jimmy Page. Sé que Jimmy Page leyó magia acá a los 15 años,
y bastante joven. Y fue parte de la Otto por 50 años. Y también, como tú sabes, bueno, la historia de Jimmy Page es bastante bien fascinante. Él era como un adepto, un fan acérrimo de Crowley. Él también adquiere la famosa casa a orillas del lago Ness, ¿cierto?, en Escocia. Boleskine House, la casa Boleskine, la cual estuvo su poder como alrededor de 20 años, ¿cierto? Y vivió solamente 3 meses ahí, pero fue dueño oficialmente de esa propiedad por más de 2 décadas. El disco 4, que sería Led Zeppelin 4, del año 71, contiene los famosos sigilos de Led Zeppelin, ¿cierto? Y tú, bueno, aquí quizás después tú quieras también decirnos algo, la conexión entre también Led Zeppelin y Kenneth Anger. Vamos a llegar ahí quizá, que creo que es la siguiente diapositiva. Entonces, la historia dice que Jimmy Page le ofreció a la banda completa hacer un pacto con el diablo para lograr el éxito, ¿cierto? Y la fama que tanto buscaban. Al parecer, Robert Plant y John Bonham aceptaron, pero no así John Paul Jones. Él quedó aparte de este plan, digamos, de Jimmy Page. Aún así, ellos en este disco 4 adoptan estos sigilos. El soso, que está ahí primero, pertenece a Jimmy Page, que es un símbolo que representa a Saturno. Y aparece, bueno, de hecho los 4 sigilos aparecen en el libro de los símbolos de Rudolf Koch. Sí, Rudolf Koch, ¿cierto? El libro de los símbolos de él, y aparecen estos 4 sigilos. Soso, que representa a Saturno, sería el elegido por Jimmy Page. Después tenemos a Bonham, perdón, que tiene el sigilo del lado derecho, que es la Trinidad, básicamente, los 3 círculos, ¿cierto? La Trinidad podría ser considerada como la Trinidad. Uno dicen que era su set de batería también. Después, al lado izquierdo, tenemos la pluma que fue elegida por Robert Plant. Y esa pluma significaba quizás su rol como escritor de letras en la banda, o como también puede ser la pluma de Mat, la diosa egipcia, ¿cierto?, que representa la justicia y la verdad, si mal no recuerdo. El triskel fue elegido por John Paul Jones, pero como te contaba, y contaba tú también a los que nos están viendo, en que John Paul Jones finalmente no fue parte de este poco plan siniestro de, entre comillas, Jimmy Page, ¿cierto?, de alcanzar la fama a cualquier costo y la riqueza, y a través de un supuesto pacto. Kenneth Grant, el director de cine, ha sido también polémico, fue conocido de Jimmy Page. De hecho, Jimmy Page fue el que compuso la música originalmente para la película también muy polémica y controversial Lucifer Rising, ¿cierto?, del año 65, si no me equivoco. Y él fue el elegido para hacer el soundtrack. Jimmy Page, que no lo terminó, tuvo ahí un altercado con Kenneth Grant, perdón, Kenneth Grant, estaba pensando, no, Kenneth Anger, y finalmente no sería parte de la producción. Y esta producción, bueno, la película obviamente fue bastante polémica, y su rodaje fue también muy controversial. Tomó 7 años y fue todo un caos, ¿cierto? Como no sé si algunos saben, aparte de la película en sí, el proceso de filmación fue bastante controversial y caótico. Y hay una persona que aparece en esta historia que es Bobby Beausoleil, ¿cierto?, que es el músico que finalmente compuso la música de Lucifer Rising. Y Bobby Beausoleil, que era el actor principal de Lucifer Rising, él robó algunas cintas, unas cámaras del set de grabación, ¿cierto? Él pertenecía a la familia Manson, era parte de la familia Manson. Está todo conectado acá. Estos años eran una locura, ¿eh? Sí, están músicos, cineastas, actores, etcétera, todos dentro de estos círculos bien extravagantes. Y Bobby Beausoleil roba las cámaras, una cinta de la película mientras se rodaba, siendo él el actor principal, y se dice que Kenneth Anger lo maldijo también
a través de, una cierta ceremonia, un cierto ritual, lo maldijo y logró que lo condenara a cadena perpetua, a Bobby Blue Soleil, que era parte, insisto, del reparto de Lucifer Rising y también músico. Y bueno, y esto es cierto, Bobby Blue Soleil compuso finalmente la música en la cárcel de Lucifer Rising, y la música existe, ustedes pueden escucharla, bastante experimental, bien progresiva de esos años, se imaginan, años 70. Bien recomendable, yo lo he escuchado, el disco, es difícil escucharlo, pero es bien recomendable escuchar el soundtrack de Lucifer Rising, que fue compuesto por Bobby Soleil. Bueno, Jimmy Page, que tuvo también estos altercados con Kenneth Anger, Jimmy Page, siendo todavía dueño de la casa Polaskin en Escocia, acoge a Kenneth Anger para vivir en su casa, pero después de cierto altercado, diferencia entre ellos, él lo expulsa de su casa, y Kenneth Anger también se enfada mucho con Jimmy Page, y también, dice la historia, le lanza una maldición. Y después de eso empieza lo que se conoce como la maldición, entre comillas, de Led Zeppelin. Después de ese acontecimiento pasan muchas cosas malas en la banda. Jimmy Page, bueno, cae en una drogadicción muy, muy profunda. Plant pierde un hijo, se le muere un hijo y casi muere con su familia completa en un accidente automovilístico en que cae un precipicio. Y John Bonham muere también en el sueño, también producto de quizás excesos de estupefacientes o alcohol. Entonces, y se cancelan conciertos, giras mundiales, y la banda finalmente, después de la muerte de John Bonham, se disuelve. Todo eso es lo que se conoce actualmente como la maldición de Led Zeppelin, ¿cierto? Que empieza con esta relación bien extraña y quizá un poquito extravagante entre Jimmy Page y no tanto Crowley, sino que Kenneth Anger. Y está, bueno, ahí está Sergio, es el feature Lucifer Rising de Kenneth Anger. Recomiendo la música de Bobby Blue Soleil. Ahora es obviamente como de culto escuchar el soundtrack de Lucifer Rising, que fue compuesto en la cárcel. Bueno, un montón de información ahí muy, muy interesante. Ahora las personas pueden ver en YouTube Lucifer Rising, está disponible. Al menos yo la revisé hace como 2 semanas atrás, estaba todavía. Y invitarlo a verla, es una película sumamente interesante porque mezcla mundo antiguo, mundo moderno, psicodelia, Alemania aparece por ahí, Egipto. Es una cosa muy alucinante, pero está repleta de símbolos. De repente como que llega hasta a chocar un poco porque te sobreestimula, como mucho color, muchas cosas, pero si uno logra como engancharse, de verdad que es de esas películas que vale la pena conocer. Sí, claro. Tiene todo la psicodelia de los 70, ¿cierto? Como neo-ocultismo de los 70, ¿no? Muy, muy en boga en esos años. La música también está, esto de Bobby Blue Soleil también está ahí disponible en YouTube. Y otra banda, obviamente, muy, muy de los tiempos también de los años 70, también, bueno, mundialmente conocida, Rolling Stones, que también tuvo una conexión con Kenneth Anger. De hecho, el año 65, cuando él lanza, cuando él rueda Lucifer Rising, cuando exhibía, al año siguiente él rueda otra película que se llama, no lo tengo en mi memoria ahora, voy a tener que leerlo en mi apunte, se llama Invocation of My Demon Brother, la invocación de mi hermano demonio, que el año 66, el año siguiente, si no me equivoco. Y en esa película, ahí, Sergio, ahí si usted quiere indagar un poco, yo no la he visto, pero está presente Rolling Stones, la banda aparece en la película, y también aparece Anton LaVey. Sí, imagínate, están todos estos rockstar allá en estos años, ¿sí? tan extravagantes, ¿cierto? Y también Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stones, fue el que hizo la música para esa película, La invocación de mi hermano demonio, del año 66, de Kenneth Anger también. Así que Rolling Stones también, todos sus discos han estado también asociados con psicología ocultista, ¿cierto? Bueno, no sus temas, muchos temas son bastante explícitos, ¿cierto? Especialmente Sympathy for the Devil, ¿cierto? Y un par más por ahí que
que son siempre bien conocidas dentro de este contexto de las bandas que un poco coquetearon con el ocultismo o el satanismo también. Y también, bueno, en particular el disco Beggar's Banquet, el banquete de los vagabundos, se puede traducir. Ese disco también es que está repleto de más simbología. Creo que en ese disco donde está Sympathy for the Devil, la canción tan conocida, ¿no? Otro inglés, obviamente, David Bowie también muy conectado también con más, ya en este caso no Kenneth Anger, pero sí Aleister Crowley. De hecho, el tema The Man Who Sold the World, que fue muy bueno, de su autoría, que fue muy masivo, ¿cierto? Cuando Nirvana hizo en su versión Unplugged este tema, The Man Who Sold the World, es un tema que fue escrito por David Bowie para Crowley, de hecho, es dedicado a él, derechamente. También el tema Quicksand también habla un poco de Crowley, también de la influencia de su obra en la obra musical suya de Bowie. Todo esto también en los años 70, ¿cierto? Aquí están todos muy conectados, en sincronización con lo que sería este despertar del ocultismo y el misticismo también. Bueno, y al otro lado, del otro lado del charco, ¿no? Del Atlántico, los Doors también. Esta foto que aparece acá es creo que una contraportada de un disco compilatorio del año, creo que 70, 71, que se llama 13, y que aparece ahí, como tú ves, una estatuilla. Ahí está apoyado Morrison, ¿cierto? Sobre esta estatuilla que con el acercamiento se deduce y más o menos se asume que es la imagen también de Crowley, que esta aparece en el disco 13 compilatorio, no un disco, digamos, no es un LP de larga duración, ¿cierto? Sino que un compilatorio. Bueno, 13, número lunar, también con mucha simbología. Dentro también de ¿cierto? Nuestra inconsciente popular está de California, ¿cierto? Con esto, cuando empieza más que nada esto de las letras al revés, ¿cierto? Reproducción al revés que tenían mensajes. Hotel California también es un disco de Eagles del año 76, también en Estados Unidos. Y bueno, historia también no tan quizás clara sobre por qué Hotel California fue considerado un tema satánico directamente. Pero hay algunos aspectos que lo hacen bastante interesante. Hotel California, en teoría, se conecta con, bueno, sería bueno, mejor parto por la letra, en que la letra diría que una persona, un viajante, se queda en el hotel y presencia un ritual en una habitación. Ese ritual correspondía, según la historia, el mito, a la fundación de la iglesia Satanás y la proclamación de Anton LaVey como Papa Negro. Entonces el tema en teoría hablaría de eso, ¿no? De esta persona que ve este ritual y escapa del hotel sin poder salir, digamos, nunca del hotel, recorriendo los pasillos, pero sin poder finalmente contra la salida. O si obviamente, ¿cierto? Mr. Crowley, tan conocido el tema, que creo que es un buen aporte, básicamente eso es la canción Mr. Crowley. Bueno, Iron Maiden también, obviamente con su disco Seventh Son of the Seventh Son, también con conexiones con Crowley. De hecho, los temas Can I Play With Madness y, si no me equivoco, sí, Moonchild, los dos se refieren a Crowley, más que nada a la dama Escarlata, ¿cierto? También el de la obra crowleyana. Danny Carey de Tool, tú sabes que él es telemita, ¿cierto? Él tiene una batería que está compuesta con los parches, su batería está compuesta de hexagramas. Él tiene todos unos parámetros percutivos, ¿cierto? En que buscan que la audiencia entre en trance. Él recita también ciertos mantras antes de tocar. Su padre fue masón, y él también fue el escritor de un prólogo de un libro que se llama Confesiones de un... No es Confesiones de Crowley, que es otro libro, sino Confesiones de un... Confesiones de un bibliófilo, bibliófilo de Crowley, que él escribió el prólogo. Así que es un telemita bien reconocido, ¿eh?
Danny Carey de Tool. Y bueno, aparte de la música, él es un personaje bastante, o sea, me refiero a parte de la banda, él es un personaje bien también interesante, aparte de toda la música que ellos producen, él es como un tipo que sabe mucho de estos temas, resulta muy interesante. Y finalmente, bueno, también de Mars Volta, que se dice que hicieron este disco, The Bedlam Goliath, usando una Ouija, ¿eh? También hay un dato también para esto, ya muy entrado al siglo XX. Y antes que se me vaya, sí, que es la diapositiva anterior, acá dice, esta es una letra de un tema de Tool, que es su último disco del año 2018, no sé si el penúltimo o el último, en que vaticinaban lo que se venía con respecto a la pandemia. De hecho, la letra, dice acá el engañador, él dice, tú me perteneces, no quieres respirar la luz de los otros, teme la luz, teme el aliento, la respiración, teme a los otros por toda la eternidad. Se dice que fue algo anterior, meses anteriores a que explotara el brote de COVID en Estados Unidos, así es que está interesante eso, ¿eh? Para tomarlo en cuenta. Está en su disco Inoculum, creo que es, de hecho el disco se llama así, Inoculum, el de 2018 de Tool, y ahí está esta frase o este párrafo bien intrigante, ¿eh? que suena muy bien dentro de esos meses del año 2018, previo al COVID, suena bastante premonitorio, ¿no? Y eso sería la introducción, yo creo, Sergio, para este primer video con respecto a la otra historia de la música, la historia oculta de la música, más que nada basada en el siglo XX, así que ojalá podamos continuar con otros compositores clásicos. Hay harto material que abarcar, hartos siglos, hartos artistas, así que ojalá podamos continuar más adelante. Me parece excelente y creo que sin duda a las personas que siguen este canal también les va a parecer como algo cautivante esta influencia de un tipo de pensamiento y un tipo de práctica, como es especialmente el ocultismo, en sus diversas ramas. Ya hemos visto incluso como el satanismo incluso se presenta, el vudú y otras prácticas, no solo la magia ritual tradicional occidental que conocemos, sino también hay otras expresiones incluso más duras a veces. Entonces interesante como vemos bandas y músicos tan conocidos y hasta el día de hoy no fue solamente una época que quedó como en The Doors, los Beatles, sino todavía hoy se utiliza mucho el ocultismo. Y bueno, invitarlo a un próximo video donde vamos a seguir incursionando en este tipo de temáticas, que puede ser también de una manera mucho más específica quizás para estudiar, no sé, la discografía de alguna banda, o ver por ejemplo subgéneros específicos también determinados de cierto tipo de música, como por ejemplo el black metal. Sería muy atractivo como hablar de aquello. No sé qué te parece, Melhaller, si en un próximo video tratamos alguno de esos. Bueno, y hablar de bandas como Therion también, que sin duda que son muy... Obviamente, hay que hablar de Therion en algún momento, ¿cierto? Sí, hay una influencia. No, yo feliz. Así que ojalá a tus seguidores les guste la idea y puedan seguirnos en esta serie que vamos a tratar de producir lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Hasta un próximo video con Melhaller, donde vamos a seguir indagando en estos misterios, en estos secretos, en esta historia oculta de la música.